acabado de salir. Pues si Paco volvió para dormir, yo también vuelvo a dormir. No, que va. Ya nos despertamos y vamos a trabajar. ¿Qué pasó, papito? ¿Qué tú fuiste a hacer allá afuera? Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Quién adivina lo que tenemos aquí? No pesa mucho, pero la caja es grande. Y es algo que estábamos esperando. Con muchas ansias. Exacto. Algo que hay que poner en la pared y después ya empezamos a poner la piel exterior. Sí, lo dijiste. Vamos. Hola, somos Maurice y Katia. Hace unos meses compramos una vieja autocaravana con la idea de restaurarla. Pero en realidad hoy la estamos construyendo totalmente. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en nuestro sueño de empezar a viajar. ¡Mira! No se ve todavía. Mira, sí, ahora sí. Llegó el calentador. Llegó el agua caliente. Qué chiriquitico, ¿eh? Que va por aquí. Así con todas las cajas. Así Qué mismo. facilito, menos mal. ¿Ves? Cuando se dice llegan las cosas ya la tiene lista. Ya está hecho. Me gusta. Rápido. Esto es lo que se va a ver por fuera, ¿no? Así. Ok. Esto es lo que se va a ver por ahí. Y entonces lo que hay que hacer es el marco de siempre aquí alrededor para poner los tornillos, ¿no? Ajá. Ok. Vamos a soportar esta base a la autocaravana. Ya tenemos las 4 piezas cortadas, a pesar de los problemas. Sí, se nos tupía mucho la hoja de la sierra porque, claro, no es para cortar aluminio. Pero ahí descubrimos un poco con diésel, mojándolo un poco y eso, logramos cortar lo que necesitamos. Ahora vamos a soldar. Are you ready? Are you started? Bye. Not gonna stand the heat. ¿Nos vamos? Sí. Desde que empecé a construir la autocaravana quería poner el marco aquí. Más o menos. Ok, el marco está. Ahora es solo que hacerle los huecos para... ¡Oh! Para los tornillos, ¿verdad? No necesariamente. ¿No? Eso lo podemos hacer el día que vayamos a montarla. Ok. Vamos a ver si es verdad. Oh, no cabe, vida. ¿Y ahora? Ya, este truco lo conocemos todos. Bueno, lo siento. De carajo. Mira. Oh, chocan los Ahí. tornillos. ¿En serio? Déjame ver. ¿En serio? Déjanos ver. Hay que comerlo un poquito entonces. Ahora le voy a hacer una pequeña ranurita para que el tornillo pase. Y ya. Ajá. Ahora sí que funciona. Qué bien, mi vida. Perfect. Bravo. Bueno, ya terminamos la base, como vieron. Así es que acabamos Gracias por acompañarnos. Acabamos por hoy. Nos vemos en el próximo. Nah. ¿Qué va? Llegamos por fin a la parte que todos estábamos esperando. Miren por aquí. La piel nuevecita de la autocaravana.
La traímos para aquí cerca del calentador para que tuviera una temperatura un poquito más ambiental de aquí dentro del garaje, del taller. Pero la vamos a bajar de esta mesa, recostarla ahí a la pared, siempre cerca del calentador, para poder usar la mesa y sentarlas arriba para cortar y eso como haya que hacer. ¿Estás lista? Sí, yo estoy lista y todo está listo. Presilla, cinta, doble cara, todo, los remaches, todo. ¿Tú estás listo? Yo creo que sí. ¿Ustedes están listos? Vamos a poner la primera plancha. Bueno, tampoco es tan fácil. Bueno, vamos a ponerla, marcarla, bajarla, cortarla y después entonces subir y empezar a barrenar y a remachar. Ya verán. Así que lo estamos haciendo de verdad, ¿eh? Pues parece que sí. Yo creo que esta vez ya es en serio. El problema que les mencionamos en el capítulo anterior es que estas planchas miden 48 pulgadas en lugar de 49. Y la unión de las planchas montando una encima de la otra no va a ser posible como habíamos pensado. ¿Qué les parece? Ya Katia cortó la primera plancha. ¿Viste? Vamos a probarla primero, antes de pegarla. Ya la probamos, nos aseguramos de que todo va a funcionar, o esperamos. Y ahora vamos a poner esta cinta doble cara en todos los tubos donde la plancha se va a pegar para darle un extra de agarre. Oye, qué fuerza tiene esto. ¿Sí? Uf. Un gato feo. Hola. Huye con tus patas sucias. Quita. Pero. ¡Ay, chico! Pero. La mejor forma de poner algo sobre una cinta esta tan fuerte como es esta, que cuando toca algo ya es súper difícil de despegar, es despegar la puntica, quitar un poco, suficiente que puedas acceder a él incluso con la plancha puesta desde aquí afuera. Por ejemplo, ahora puede estar aquí arriba y no pegarse, y cuando ya la hayamos acomodado definitivamente donde va, pues vamos jalando y pegando al mismo tiempo. ¿Me vas a trabajar o no? Ah, pues sí. Ya, muy acomodado. Qué cómodo, ¿eh? Yo creo que ya estamos listos, pero Paquito va a estar listo. Vamos a quitar la cinta. Le puedo hacer un poquito de presión aquí abajo. Aquí, presión hacia afuera. Ya está. ¿Viste? Antes hacía caca. Como hace aquí, porque aquí sí está suelto. Ya. ¿Qué sientes? Ya. Satisfacción, ¿eh? Ay, mo, lo estamos haciendo. Mira. Mira. Si tenemos un cuarto, una pared del cuarto. Wow. Ahora sí se pueden llamar paredes. Ahora lo que viene es abrir estos huecos. Y estos van a ser los primeros remaches que vamos a colocar.
¿Seguro? Ya, primer remache de 700. Me gusta que no se está hundiendo y dejándole... Porque normalmente si los palos no están parejos o algo, donde el remache aprieta, queda como un hundido así y se nota luego. Pero este está quedando... Los palos Bueno, por lo menos este, el primero, está quedando bien. Está bien. Bueno, ¿les gustó? A mí sí. A mí también, me gusta mucho. Pero ya hoy es tarde, nos volamos la cena. Son como las 9 de la noche, me imagino, ¿eh? Y no hemos cenado. Gracias, mi vieja, por ayudarme. De nada. Hoy tampoco ayudé mucho, que tengo la espalda que no la puedo ni mover. Muevo el cuello así. Lo máximo que puedo hacer es esto. Somos unos minusválidos los dos. A mí me duele la espalda, a Katia le duele el cuello. Hoy hice poquito. Pero estamos contentos, adelantamos bastante. Ya le cogimos la técnica de cómo se hace. Y mañana esperamos poner toda la pared. Todas. Toda la pared. Ah, esta pared, ok. Viste, yo ya había Oye, imaginado que se demasiado. se acelera mucho. Vamos a ver, sí, Bueno. ojalá. Hasta mañana, nos vemos en un momento. Bueno, estábamos un poquito impulsados y vinimos aquí a este lado a deleitarnos con cómo se ve Mira cómo se ve por dentro. y nos dimos cuenta de una cosa, a ver si ustedes se dan cuenta, de que pusimos remaches en la parte rara del final y pusimos remaches en el tubo del medio, pero ¿quién falta? Este pequeño tubito de aquí. Así es que vamos a terminar eso antes de irnos a dormir. Y les vamos a enseñar. Espero que sea rápido. Sí, este es un ratito. Son menos, son 3 o 4. Ahora sí. ¡Chao! Hola otra vez. Aquí estamos. Y ya empezamos marcando la segunda plancha. Vamos a cortarla e instalarla. Qué oscuridad que hay aquí dentro. ¿Qué va a hacer? Voy a poner areco aquí. ¡Voy! Según mis cálculos, ahí es donde va el hueco. Me queda súper bien. Hora de almorzar, hora de almorzar. Ya tenemos por dónde echarle gasolina a la autocaravana, ¿ven? Lo único que el tanque no está puesto, así que la echamos ahora y cae en el piso. La solución para el problema de la unión de las planchas fue ponerlas una al lado de la otra en lugar de montadas y luego taparlas con un cintillo de aluminio. Ahora vamos a poner las últimas dos planchas por aquí. Una aquí alrededor y una por aquí. Y debería ser facilito, así que si pasa algo le contamos.
Parecía raro, ¿no? Que esto estaba saliendo súper bien, súper lisocito. Pues Se Lo- formó la cagazón. lo que temíamos desde ayer pasó. Bueno, Habíamos navegado con mucha suerte porque el hecho de no haber encontrado la espuma líquida dentro de los tubos a mí ya me estaba sorprendiendo. sí. Pero bueno, Lo sabíamos, lo habíamos ya puesto en cuenta. no es gran cosa. Ahora lo dejamos que drene ahí lo más que quiera drenar. Y bueno, ni siquiera vamos a poner remaches ahí. No, no. Mañana, déjame poner algo que... Cuando se seque ya lo quitaremos y ya está. ¿Qué les parece, Hoy sí se ve un adelanto fenomenal Sí. en el trabajo, ¿verdad? Yo también me siento fenomenal. Esto es lo más grande, el trabajo más grande en menos tiempo que hemos hecho y Sí. que creo que vamos a hacer, porque aquí se adelanta un montón en un rato. Sí. A pesar de que, bueno, nos pasamos el día entero hoy y un poquito del... Bueno, casi Ayer también. Sí, el día entero de ayer. Ayer fue más aprendiendo, así que fue un poco más despacio. Sí, pusimos el calentador, la base del calentador ayer. Sí, pero pusimos 2 planchas ayer y... Una plancha ayer. Una. Ya, pero igual, ¿no viste? Sí. Bueno, La primera. Fuimos entonces a dormir hoy con la primera. pusimos Las otras 3. 3 planchas, bueno, 2 y media. El caso es que estamos muy contentos. Sí. Se nota un adelanto tremendo y, Se ve diferente. y esperamos que mañana podamos hacer toda la pared de aquel lado. Sí, este es el objetivo. O sea, estas fueron 2 días, así es que vamos a tratar fuertemente de hacer aquella pared entera en un día. Así Por lo que- tanto, nos vamos a dormir. Sí. Es todavía un poquito temprano comparado con otros días. Son las 9 y algo. Pero bueno, mañana hay que madrugar si queremos Sí, acabar. mañana queremos levantarnos súper temprano y empezar Y a ver acabar. si acabamos. Empezar y acabar. Buenas Mañana. noches. La primera está. Ya tenemos la número 2. Familia son 3. Aquí viene Catrinita con la última pieza, que es la pieza más chiquitica De la historia de la caravana hasta ahora. y por la puerta va a entrar lo más importante de la noche. ¡Ño! ¡Oh! Bueno, En bata de noche, pero la gasolina. nos traen la gasolina para No, esto se va a caer. poder terminar de poner la última pieza. La última pieza, Sí, sí. Looking good. ¿Eh? Man, Ya está, ya está ya, apareciendo algo otra vez. Ya está más o menos. ya se está cerrando. Denos un minuto ahí que vamos a comer algo, ¿ok? Escuchó que había comida y dijo, espérate, déjame entrar. Sí, la vi. Le digo yo. Feed me. Fallate, papi. No cogió por el lado que era. Claro. Qué barbaridad, gato, este está loco. Están locos, George, la verdad. Carajo. Dios. Ah, está buscando, mirando en el cartucho a ver qué es lo que hay de comer. Sí. El último de lo que se puede hacer hoy. Ya, qué sexy. Sí, lo que se podía hacer en el fin de semana ya está hecho. Y como usamos la cinta esta a doble cara, pues todo está bien pegadito ahí. Sí. Y se puede quedar ahí con confianza. Ahora. Bueno, vamos
enseñarle la vista interior. Sí. Tremenda vista, ¿eh? Aquí dentro hay calorcito ya, ¿sabes? ¿Qué les parece? Ya tenemos paredes. Wow. Ya se ve un poco más chiquitico. Entre dos paredes vamos a acabar el video. Sí. Estamos muy contentos de poder acabar el video aquí entre estas dos paredes. Salió todo bien. Esta pared no salió espuma, no salieron problemas. Salió... Oh, un Perfecto. pequeño problema por allá. ¿Qué problema? Un hueco que abrí donde no era. Yo ni me lo recordaba, ¿viste? Pero bueno, nada que no se pueda solucionar. No, Y- salió todo bien. Estamos muy contentos. Yo por lo menos estoy satisfecho porque salió como lo planeamos. Pudimos hacer las dos paredes. Hoy también tuvimos la visita del señor que nos va a hacer Sí. el aislamiento. el aislamiento y nos dio un buen precio. Es un amigo de aquí de la casa, así es que estamos también contentos con esa noticia. Ahora- Nos dijo, nada más que termines la piel exterior, avísame y vengo. Así es que Vengan a ayudarnos, que antes Queremos- acabamos las paredes, antes hacen la espuma, antes nos vamos a viajar. Así que- queremos acelerar un poco y terminar ya toda la piel exterior para ver cuándo ya poner el aislamiento pronto. Vamos a recoger un poco el reguero Sí, y descansar. descansar un ratico y nos vemos como siempre la semana que viene, el domingo que viene. Gracias, 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 mil veces gracias por quedarse con nosotros siempre. Y la familia está creciendo también en YouTube, así es que otra razón para estar contentos. Gracias a todos los que se han inscrito al canal últimamente, que nos ayudan mucho y nos dan su cariño y sus comentarios positivos, eso ayuda mucho también. Claro. Y bueno, si alguien tiene un comentario raro o negativo, también lo puede dar. Claro. Pero gracias a todos ustedes que nos apoyan mucho. Los queremos mucho y compartan el video. Denle un like si les gustó y si les gustó el adelanto que estamos logrando. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.